Hola, hoy voy a hablar sobre Miguel de la Madrid, presidente de México de 1982 a 1988. Un sexenio lleno de crisis, cambios importantes y uno de los momentos más duros en la historia de nuestro país. De la Madrid gobernó en una época difícil, y aunque no todo salió bien, sus decisiones marcaron el rumbo de México para los años siguientes. Así que aquí te cuento, de forma clara y sin tanto rollo, qué pasó durante su gobierno y por qué sigue siendo tan importante. Pero, ¿quién era Miguel de la Madrid? Nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima. Estudió Derecho en la UNAM. Después hizo su maestría en Harvard, lo que lo convirtió en un político bastante preparado y técnico. Trabajó en Hacienda, en el Banco de México y manejó temas financieros durante años. Así que cuando México entró en crisis, el PRI dijo, necesitamos a alguien ordenado. Y pues, tenían a él. Era serio, metódico y más académico que carismático. El México que recibió en 1982. Cuando llegó a la presidencia, el país estaba prácticamente en crisis total. La deuda externa era gigante, el peso cayéndose, la inflación altísima y la economía hecha pedazos. Básicamente le entregaron un país que necesitaba reparaciones por todos lados al pobre. Su misión principal fue estabilizar la economía y evitar que colapsara. Por eso propuso poner orden, controlar el gasto y recuperar la confianza. Y de ahí nació su lema más famoso, la renovación moral de la sociedad. La renovación moral quería decir menos corrupción, más disciplina y un gobierno más responsable. Era una buena idea, pero difícil de ejecutar en un sistema que lleva décadas haciendo lo mismo. El cambio económico, la llegada del neoliberalismo. Durante su gobierno empezó un cambio enorme. México empezó a abrir su economía al mundo. Esto incluyó reducir la presencia del Estado, recortar gastos, vender empresas públicas y hacer del país más competitivo. Uno de los pasos más importantes fue entrar al GATT, que después dio paso al Telecam. Para algunos, este modelo ayudó a modernizar el país. Para otros, significó perder la protección del Estado y enfrentarse a un mundo económico muy duro. Pero nos guste o no, ese fue el inicio del camino económico que México siguió por muchos años más. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México fue sorprendida por un gran terremoto, que mató a miles de personas y dejó sin hogar a otras miles. Además, destruyó gran parte de la ciudad. La reacción del gobierno federal fue tardía, muy tardía. Las primeras horas estuvieron marcadas por la confusión y la falta de coordinación oficial. No había información clara, ni un plan de emergencia sólido. Frente a esa falta de respuesta inmediata, fueron los propios ciudadanos quienes tomaron el control. Surgieron brigadas espontáneas de rescate, vecinos, estudiantes, trabajadores, jóvenes que se unieron para sacar sobrevivientes de los escombros. Ese momento marcó el inicio de una nueva cultura de participación civil en México. El gobierno, por su parte, intentó mantener el control de la información, e incluso se negó a pedir ayuda internacional durante las primeras horas. Eso tuvo un costo político enorme. Para muchos, el gobierno se vio rebasado por la magnitud de la tragedia. El sismo no solo derrumbó edificios, también derrumbó la idea de un gobierno omnipresente, y en su lugar mostró la fuerza de la sociedad mexicana. Aunque el PRI seguía siendo el partido dominante, en el sexenio de la Madrid empezaron a notarse fracturas. Había tensiones internas, críticas cada vez más fuertes y una ciudadanía que ya no aceptaba todo tan fácilmente. La crisis económica, la falta de transparencia y el manejo del terremoto contribuyeron al desgaste del sistema. El sexenio de la Madrid fue como la etapa final de un régimen que había dominado por décadas, pero que ya mostraba señales de agotamiento. Cerca del final del sexenio de Miguel de la Madrid, el país ya tenía un ambiente político muy pesado. La crisis económica, el terremoto del 85
y el desgaste del sistema habían provocado que muchísima gente empezara a cuestionar al PRI como nunca antes. Era un momento en el que la ciudadanía ya no se quedaba callada y la oposición comenzaba a crecer. Justo en ese contexto llegó la elección de 1988, una de las más polémicas en la historia moderna de México. Entre los candidatos estaban Carlos Salinas de Gortari, del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, representando un movimiento más democrático, y Manuel Cloutier, del PAN. El ambiente estaba dividido. Mucha gente veía en Cárdenas una opción real de cambio, algo que no pasaba desde hacía décadas, y por primera vez parecía que el PRI podría perder. Y entonces sucede la famosa frase que todos conocemos: se cayó el sistema. En pleno conteo de votos, cuando las tendencias favorecían a la oposición, la red encargada de contabilizar los resultados dejó de funcionar misteriosamente. Horas sin información, confusión total, y cuando finalmente regresó, el PRI iba adelante, por sorpresa. Aunque Miguel de la Madrid ya no estaba compitiendo, la caída del sistema quedó para siempre asociada a su sexenio, no porque él lo hubiera operado directamente, sino porque simbolizó la crisis de legitimidad del sistema político que él ayudó a mantener. La elección de 1988 marcó un parteaguas, despertó más inconformidad social, más exigencia, más movimiento ciudadano. Fue la señal clara de que el viejo sistema ya estaba cansado, aunque aún tardaría años en cambiar. Hablar del legado de Miguel de la Madrid es hablar de un sexenio lleno de contrastes. Él no fue un presidente carismático ni cercano al pueblo, pero sí un presidente técnico y disciplinado, que intentó mantener la estabilidad en medio de un gran caos. Por un lado, su mayor aporte fue el cambio económico. Con él empezó la transformación hacia un modelo más abierto y globalizado. México entró al GATT, se redujo la intervención del Estado, se impulsó la modernización administrativa, se ordenaron las finanzas públicas y se sentaron las bases del modelo económico que seguirían los siguientes presidentes. A nivel económico, su sexenio fue como el puente entre el México protegido del siglo XX y el México competitivo del siglo XXI. Muchas de sus decisiones siguen influyendo hasta hoy. Pero por otro lado, también dejó una marca dolorosa: el manejo del terremoto de 1985. La falta de respuesta rápida y la sensación de abandono dañaron la imagen de su gobierno. Fue un momento en el que la ciudadanía actuó sola, y eso reveló la fragilidad del Estado. Además, su sexenio coincidió con el principio del desgaste profundo del PRI. No fue el último presidente priista, pero sí el último que gobernó cuando el viejo sistema todavía parecía firme. Después de él, empezaría una etapa de dudas, inconformidades, rupturas internas y nuevas fuerzas políticas que ya no se conformarían con un sistema cerrado. Por eso su legado es mixto: modernización económica, crisis y dolor por el sismo, desgaste político y el inicio de una ciudadanía más activa y crítica. Miguel de la Madrid gobernó una época de crisis y cambios profundos en la historia de nuestro país. Su legado sigue siendo debatido, pero sin duda es pieza clave para entender el México moderno. Y bien, ese fue Miguel de la Madrid. Más que un simple hombre, más que un simple presidente, un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Como fue precisamente la toma de protesta de Miguel de la Madrid en el año de 1982. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.